que tiene por título El Valle de los Huesos Secos. Qué bueno, qué grande es el Señor que nos habla a diario. Y en esta palabra, hoy la sierva decía del Espíritu, y muchas veces necesitamos el Espíritu, muchas veces son procesos que pasamos en la vida. Y acá el Señor se refleja en esta palabra que es muy conocida de Ezequiel. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos: y he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. La palabra acá nos habla, se está centrando en nuestra vida, hablando primeramente a nuestras vidas, a mi vida, que el Espíritu de Dios siempre está, la promesa del Señor siempre está. Muchas veces pensamos que Dios no nos habla, pero nos habla a través de sus profetas. Y acá el Señor en la palabra nos está diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Acá nos está hablando que el Señor nos viene a buscar en espíritu, y para estar en espíritu, para poder estar en comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre, con nuestro Creador, tenemos que estar en espíritu. ¿Y cómo sería estar en espíritu? Muchos dirían: si el Señor no me habla, y no te habla porque no estás ayunando, porque no estamos orando lo suficiente, porque no estamos vigilando. Muchas veces estar en el Espíritu del Señor no significa ir simplemente todos los días a la iglesia, o estar atrás de un hermano ayudándolo, encaminándolo, sino orando, ayunando y vigilando para que el Señor nos hable, para poder estar en comunión con Él, porque dice la palabra que si estamos en espíritu entendemos lo que es del Espíritu. Por eso cuando nosotros tenemos que creer en la palabra, en el Señor que nos habla, que somos sanos, porque nos está hablando en espíritu. Si nosotros estamos en la carne, vamos a vivir enfermos, porque la carne lo primero que hace es enfermar y no creer en lo que el Señor nos habla. Para que el Señor venga a nosotros y nos lleve en espíritu, tenemos que estar en oración y en ayuno constantemente. No es solamente un día, sino siempre. Mínimamente 3 veces por semana o 2 veces por semana, estar orando, estar vigilando, estar ayunando, estar en comunión con el Señor, para que el Señor nos hable en espíritu. El Señor nos habla y nos dice que Él nos viene y nos lleva en espíritu, y dice que lo hizo pasar por un valle lleno de huesos secos. El Señor nos está diciendo que nos está haciendo pasar en este momento, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultades, por un valle,
por un campo lleno de huesos secos, a donde están nuestros hermanos necesitando de esa palabra que el Señor tiene para ellos, que están necesitando ese profeta que esté en espíritu con el Señor para poder glorificarse en Cristo Jesús, para llevar. Dice que estaban en seco en gran manera. Hay muchos hermanos que están pasando un proceso muy difícil, o muchas veces están en un momento muy difícil de su vida. Puede ser en la salud, puede ser en la economía, en la familia, en lo matrimonial. Únicamente el Señor sabe, pero para que el Señor nos revele lo que nos sucede, tenemos que estar en espíritu para poder impartir lo que de gracia recibimos, para poder llevar ese aceite que el Señor nos da para nuestros hermanos, ese pan de la palabra para nuestros hermanos, ese maná que están necesitando. Quizás están secos en lo ministerial, falta esa unción del Espíritu Santo, y muchas veces el Señor quiere llegar a esa persona, a ese hermano, y quizás está decaído, no está orando lo suficiente, está diciendo: el Señor no me está hablando, el Señor no me habla, se olvidó de mí. Pero el Señor usa a sus profetas. Acá dice que usó al profeta Ezequiel para llevarlo a ese valle, para que profetice sobre ese lugar. Entonces, cuando un profeta va a un lugar, no cae por casualidad, sino que el Señor lo lleva. Cuando el Señor lo lleva, habla palabra de vida, habla palabra de aliento de vida y de prosperidad espiritual, no solo lo económico. Hay muchas veces que hay profetas llevados por pastores, por ministros, invitado únicamente para levantar al pueblo. ¿Por qué? Porque está decaído, pero no sabe que hablar de levantamiento económico, de prosperidad económica, que todo está bien. Si el Señor dijo que si hacemos su voluntad, si buscamos primeramente los reinos, la justicia del reino de los cielos, que lo demás vendrá por añadidura, no necesitamos que nos vengan a hablar de prosperidad, si sabemos que el Espíritu del Señor está con nosotros y todo vendrá por añadidura. Necesitamos que nos vengan a encaminar, necesitamos que nos vengan a profetizar lo que estamos necesitando, que es que el Señor nos está escuchando nuestras oraciones, que el Señor está contestando nuestras plegarias, que el Señor está obrando en nuestra familia. Necesitamos profetas que hablen la verdad del Señor, sea malo o bueno. Si usted lo quiere tomar a mal, lo tomará y rendirá cuenta con el Señor, pero el profeta dice que profetiza lo que el Señor le dice. En esta palabra es clara que dice: profeticé como me fue mandado. Entonces, nosotros como profetas, como siervos del Señor, tenemos que hablar lo que el Señor nos dice. En este momento, en este tiempo, sabemos que muchos hermanos han decaído, pero no por eso tenemos que ir a pisotearlos, sino levantarlos. Decirle: el Señor te quiere levantado, hermano. El Señor te quiere llevando la palabra del Señor adelante, predicando su palabra en verdad, porque no nos tenemos que olvidar que predicamos un Dios de sanidad, un Dios de prosperidad, un Dios que todo lo puede y que nos va a dar la vida eterna. Si nosotros predicamos de labios, el Señor, rendiremos cuenta con el Señor nos está escuchando. Lo que predicamos tenemos que ponerlo por obra. Si el Señor dijo que va a haber un valle de huesos secos y que lo tenemos que ir a profetizar en ese lugar, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que profetizar como el Señor nos demanda, como el Señor nos dice. Yo no sé cuál es tu proceso, no sé lo que estás pasando en tu familia, no sé lo que estás pasando en tu hogar, pero yo te puedo decir que el Señor te quiere dar la salida, quiere que te arrodilles y hables con Él, que escuche las promesas que te dio, que te los grabe en tu mente. Si el Señor te dijo que te va a dar una casa, te lo va a dar. Si el Señor dijo que tu ministerio va a ser grande, lo va a hacer. Empieza a mover su Espíritu Santo, empieza a mover tus aguas, empieza a buscar de Él día a día, empieza a que el Señor te muestre tu camino, empieza a escuchar a los profetas. Si te dijeron: hermano, estás equivocado, estás cerrado, estás caminando mal, te estás guiando mal, estás escuchando la voz del hombre, empieza a escuchar las voces. Dice que todos los caminos llevan a Roma, pero uno al Señor, y es la santidad. Si en santidad nos veremos al Padre. Yo no sé qué estás haciendo en esta hora, no sé cómo estás viviendo, pero el Señor te está diciendo que busques de Él, que busques de sus promesas, que crea en Él, que si Él profetizó que vas a levantar tu ministerio, lo vas a levantar. Amén. Si profetizó que tu hogar va a ser salvo, porque más adelante nos habla, que dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor.
a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Una vez más acá el Señor nos está hablando, que dice que va a poner tendones, que va a poner carne, que va a poner piel. El Señor nos está hablando, si tu familia está rompida, si tu familia está rota, si tu familia está desparramada, tu hogar está a la deriva, el Señor te está diciendo que lo va a juntar, que lo va a volver a unir hueso con hueso. El Señor te está diciendo que va a poner tendones sobre ti, que está diciendo que va a volver a rectificar lo que se estaba muriendo, que va a volver a poner esa piel, esa carne, para que te levante, para que empieces a buscar de Él, para que empieces a llevar tu familia, para que empieces a unir. Y dice que va a poner espíritu sobre ti. Si tu familia se está rompiendo, si tus hijos no te están obedeciendo, ora, ayuna por tus hijos, que el Señor se va a encargar de lo demás. Si tu economía no está yendo bien, ora y sigue clamando al Señor, que el Señor va a poner todo en orden. El Señor se va a encargar de poner cada cosa en su lugar. Si estás enfermo, cree en Dios, porque creemos en un Dios de sanidad, un Dios de poder, que todo lo puede. Sí, nos puede llegar la enfermedad para pasar un proceso, para poder que nuestro Señor Jesucristo se glorifique. Cuando pasa eso, tenemos el derecho de reclamarle al Señor sus promesas. El Señor quiere que le hablemos, el Señor quiere que le pidamos, que le hagamos recordar su promesa, que por sus llagas fuimos curados, dice. En Isaías nos habla que por sus llagas fuimos curados. Ya estaba profetizando muchos años antes que nuestro Señor Jesucristo muera en la cruz del Calvario. Después que murió, el Señor está diciendo nuevamente que te fue libertado, que te libró de las cadenas, que se llevó toda enfermedad por sus llagas. Estaba recalcando y aprobándote lo que el profeta Isaías decía. Si un profeta habló algo, se va a cumplir cuando es de parte de Dios. Por eso tenemos que saber cuando Dios habla y cuando habla el enemigo, porque podemos ser usados por el enemigo. Nadie está libre de eso, porque también necesita que el hermano sea obediente al Señor, que sepa tener el entendimiento y el discernimiento de espíritu para saber si está bien o está mal. Si usted está en espíritu, va a saber cuando le está hablando el enemigo, va a saber cuando le está hablando de parte del Señor, va a saber discernir. Por eso el Señor nos enseña retener lo bueno y desechar lo malo. Cuando las cosas malas vienen, queremos que nos den aliento de vida, pero ningún hermano quiere decirte, porque dice, no, se va a sentir mal. No, tenemos que darle el aliento de vida, pero decirle, hermano, te estás equivocando en esto, por esto te pasa esto, tenés que levantarte y no cometer esto para no volver a caer. Cuando una congregación necesita una palabra dura, una palabra de corrección, nadie la quiere recibir, dicen que están equivocados, pero si el Señor manda a hablar eso, es eso lo que están necesitando para corregir sus pasos, para no irse a la deriva, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la palabra, no lo digo yo, la palabra lo está diciendo. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos a los profetas, ¿a quién Dios creemos? ¿A qué Dios creemos? ¿Qué ministerio estamos llevando? Muchas veces decimos, somos profetas, somos siervos de Dios, somos alabancistas, somos esto, somos pastores, pero el Señor nos viene a hablar y decimos que el profeta no habló de parte de Dios. Entonces, ¿a qué Dios estamos creyendo? ¿Qué ministerio estamos llevando? Si el Señor habló que va a pasar algo malo, que está sucediendo algo mal, se están llevando las líneas, el caminar de los hermanos mal, están llevándose mal, hay que corregir eso y enderezar el barco, izar las velas y empezar a remar por el lado que el Señor quiere que empecemos a caminar. El Señor nos habla que Él va a poner carne, que va a poner tendones, que va a hacer avivar los huesos, que nos va a volver a levantar. El Señor nos habla que cumple su palabra y nos dice, profetiza. En estas horas yo profetizo sobre tu hogar, que se va a empezar a levantar ese ejército, ese soldado Jesucristo que está ahí escuchando del otro lado, que vas a empezar a usar tu ministerio, a llevarlo adelante, que el Señor te va a llevar a un nuevo nivel, que tu casa y tú serás salvo, que en tu casa la economía va a mejorar, que tu salud va a mejorar. Yo no sé si estás pasando, estás dudando de lo que el Señor habló en tu ministerio. Yo te puedo decir, si habló
el Señor es porque es así. Empieza a usar tu ministerio, porque el Señor te va a empezar a rendir, te va a pedir cuenta cuando llegue aquel día, cuando te diga, no hablaste de mi parte, cuando te di palabra y no lo dijiste, porque el Señor nos habla de que el Señor nos da talento, y después nos pide qué hacemos con esos talentos, con esos dones. Dice que a uno le dio 10, a otro le dio 5, al otro le dio 1, que uno multiplicó, el otro empató, que hizo la misma cantidad y que al que no multiplicó, al que no multiplicó los talentos, que no impartió, que no multiplicó, que no hizo la voluntad del Señor y que escondió, dice que lo condenó, que le fue quitado. Entonces en aquel día y al caminar de nuestro ministerio, el Señor nos va a ir pidiendo cuenta, nos va a ir pidiendo qué hicimos con lo que Él nos dio, que si impartimos lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar, dice su palabra. Si empezamos a dar de gracia, empezamos a dar fruto, muchas veces no es porque nos subimos a un altar o un púlpito, estamos haciendo la voluntad del Señor, sino que hacemos la voluntad del Señor cuando hacemos lo que Él nos mandó a hacer, cuando lo que Él nos pidió que haga. Eso es hacer la voluntad del Señor, servir, estar arriba de un altar, empezar a predicar su palabra, llegar a los hermanos. Es todo la gloria del Señor, es todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no para que nos gloriemos nosotros. Pero tenemos que saber cuando el Señor nos habla, escuchar su voz y estar en espíritu para que el Señor empiece a hacer la obra en nosotros. Hace un rato mi esposa hablaba de que es el 50 y el 50%. El Señor quiere hacer la obra, pero es nuestro 50% lo que le tiene que permitir al Señor hacer la obra. Porque si nosotros nos quedamos, el Señor dijo que voy a tener una casa, voy a ser un gran siervo con un gran ministerio, y si nos pasamos cruzados de brazos, no trabajamos para llegar a la casa, no buscamos la voluntad del Señor para ser un siervo como el Señor nos habló, nunca lo vamos a poder hacer. Porque si nos quedamos únicamente con la promesa y no activamos la promesa del Señor, no empezamos a buscar de Él y a glorificarse en su nombre y empezar a usar lo que el Señor nos dio, nunca vamos a llegar a ser ni un siervo, ni siquiera un hermano, un obrero preparado en Cristo Jesús. Ni siquiera vamos a llegar a estar glorificando su palabra si nos quedamos de brazos cruzados, no ayunamos, no oramos. No porque estés llevando un ministerio adelante no tengas que ayunar, no tengas que buscar de Él. Es cuando más tenés que ayudar, porque está más propenso a ser atacado por el enemigo. Porque el enemigo, ¿qué busca? Atacar a la cabeza y que se queden cómodos. Si vos estás en la comodidad, si nos quedamos en la comodidad, somos comida para el enemigo. Somos comida para el enemigo. Y al enemigo no le gusta que le demos batalla, no le gusta que guerriemos. ¿Por qué? Porque empieza a ser derrotado, empieza a ser caído, empieza a salir a la luz cuando un hermano empieza a hacer las cosas bien, a caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó. Es cuando empiezan los problemas, empiezan a levantarse contra el siervo, contra la sierva, porque dice no es de Dios, no es esto, le buscan el pero, le buscan las dificultades, le buscan miles de problemas y le buscan hasta la quinta pata al gato. Pero es cuando hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que el Señor vino a dividir. No por eso es malo, sino que empieza a apartar lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Lo que no está en espíritu se empieza a apartar de la carne, empieza a incomodar, empieza a caerle mal, empieza a no caerle bien, le busca miles de problemas y empiezan a salir los defectos. Cuando todos empiezan a caminar por el mismo lado, que todo está bien, que todo es paz y armonía y nadie se mete en guerra, nadie se busca del Señor, nadie vigila, nadie ayuna, están todos en la carne y todo va a estar bien. Pero cuando uno empieza a ayunar, cuando uno empieza
a buscar al Señor, empieza a que el Señor empiece a levantar, a poner espíritu en nuestra vida, es cuando empiezan los problemas, empieza a decir ese hermanito está mal, esa hermanita está mal, que su casa está mal, su matrimonio está mal por esto. No, es porque el Señor empieza a poner las cosas que vos necesitas, empieza a apartarte de lo que está mal. El Señor, ¿qué dice? Vino a buscar va a venir a buscar su iglesia sin mancha y sin arruga, nos va a venir a buscar a nosotros que estemos caminando en verdad. Dice que la paja y el trigo, el trigo, la cizaña se va a criar junto con el trigo, pero un día van a ser zarandeados y va a ser apartado. Entonces en estos tiempos el Señor está zarandeando. Estamos en una zaranda grande y está zarandeando. El que está con Dios, el que está en espíritu va a seguir firme, y el que no va a tener que estar buscando al Señor nuevamente, a ser levantado para no ir al infierno o no perder su salvación. El Señor nos está mostrando quién está bien y quién no está en condiciones ahora. El Señor está queriendo levantar su iglesia, está queriendo levantar guerreros en espíritu y en verdad. Por eso el Señor nos vino a hablar que nos va a poner tendón, va a poner carne y va a poner piel nuevamente sobre su iglesia, sobre su congregación, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio y sobre tu ministerio. El Señor lo va a hacer. Dice que nos habla, más adelante dice en el versículo 10, dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El Señor acá nos vuelve a hablar en su palabra. Dice el profeta: profeticé como me había mandado. Entonces, si el Señor nos manda a profetizar algo, a hablar de parte de Él, lo tenemos que hacer como Él nos demanda, no agregando ni sacando lo que Él está hablando, no agregando cosas que el Señor no nos dijo, porque si no pasaremos a ser como mentirosos, porque estamos agregando cosas que el Señor no nos está diciendo. Y cuando esas cosas, esas palabras que soltamos no se cumple, estamos siendo mentirosos. Y cuando no estamos hablando lo que el Señor nos habla, cuando nos demanda hablar lo que tenemos que hablar, estamos negándole al Señor, estamos siendo falsos profetas. Cuando vamos a hablar de parte del Señor cosas que no nos fue mandada, está bien, tenemos que hablar de prosperidad, sí, pero no es necesario cuando el Señor dice: levántate, que todo vendrá por añadidura, búscame primeramente a mí, le está diciendo al Señor. Si sabemos que su palabra nos dice que es un rey, es Dios del oro y de la plata y el dador de la vida, Él es el principio y el fin. Si estamos creyendo en un Padre que lo tiene todo, que estamos hablando de un papá que sabe cuánto gastamos en el mes, sabe lo que necesitamos, entonces no es necesario sí, recordar que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios de lo imposible, sí. Si el Señor dijo que vamos a comprar una casa, lo vamos a comprar. Él sabrá cómo, Él buscará los medios. No importa, caerá del cielo, saldrás a la esquina, encontrarás dinero, lo vas a encontrar, pero vas a comprar esa casa. El Señor va a mover las piezas para que la puedas comprar en su tiempo, en su forma. Si estás atrasando, si las promesas del Señor están diciendo no se cumplen, déjame decirte, hermano, que estás atrasando tus promesas, porque no estás buscando primeramente al Señor. Estás atrasando tus bendiciones. Dice que los únicos que atrasamos nuestras promesas, el Señor, somos nosotros cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando nos ponemos los arados, las manos en el arado del Señor, cuando nos empezamos a trabajar en su viña. Ahí es cuando las promesas del Señor se empiezan a atrasar, cuando nos empezamos a poner las manos en la obra. Por eso el Señor nos hablaba hace un rato, como le decía, mi esposa decía que el 50% nos corresponde a nosotros, el 50% al Señor. Es cuando nos ponemos nuestro 50%, empezamos a trazar las cosas del Señor. Entonces, si el Señor habló que viene un sacudón para la iglesia, si viene un sacudón para nuestra vida, tenemos que estar atentos y buscar del Señor para que esas cosas no sucedan, o que nos fortalezca para que pasemos de la mano del Señor ese proceso y que nos dé esa paz en medio de la tormenta. Dice que no tenemos que pedirle al Señor que nos corra del proceso, sino que nos ayude a pasarlo junto a Él. Entonces acá el profeta nos hablaba que estaba en medio
de un campo, de un valle de huesos secos, cuando estamos en medio de un proceso, cuando estamos en medio de la dificultad y sabemos que nosotros estamos en espíritu y que alrededor se está muriendo, está todo muerto, tenemos que profetizar y creer que está todo bien. Profetizar que el Señor va a levantar un ejército de nuestra familia. Si tu familia está dividida, profetiza que el Señor va a poner esos tendones que va a empezar a unir tu familia, tu matrimonio, tu hogar. No es la solución separarse, no es la solución divorciarse, no es la primera salida, sino que luchar y pelear por tu matrimonio. Pedirle al Señor y profetizar que todo va a estar bien, que las cosas van a mejorar. Que si tu matrimonio se está rompiendo en 1000 pedazos, decirle: Señor, empieza a unir a mi familia, empieza a poner esos tendones en mi matrimonio, empieza a profetizar sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu economía, empieza a reclamar esas promesas que el Señor te lo dijo, como está diciendo aquí en su palabra, que puso tendón, que puso carne, que dio vida a esos huesos secos. Si tu familia está siendo azotada en estas horas por el enemigo, en estos tiempos, si le diste un lugar al enemigo, es basta, dile hasta aquí llegaste, porque de acá adelante el Señor va a empezar a glorificarse en mí, en mi familia, en mi hogar, que va a empezar a levantar ese ejército que el Señor profetizó un día en mi vida, que va a empezar a levantar esos soldados, que va a empezar a levantar a tu hijo como ese intercesor, como ese profeta, como ese pastor. Si tu esposo está duro de corazón, empieza a adorar, porque en su palabra dice el Señor que no hay corazón duro ni rodilla que se doble que no se quiera doblar ante su presencia, que toda rodilla se doblará, que el Señor va a poner un corazón de carne en las personas que nosotros necesitamos, un corazón de siervo, para que llegue su espíritu. Si nosotros lo buscamos al Señor en espíritu, en verdad, y cumpliendo con lo que Él nos demanda, el Señor va a hacer la obra. No te vas a ir de la faz de la tierra sin ver los frutos que el Señor quiere dar en tu vida. No te vas a ir sin ver primeramente todas las promesas que el Señor va a hacer en tu vida. Si lo dijo en la administración, mi esposa decía que su palabra se cumple, ni cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, dice. Entonces, si el Señor dijo que vas a ser un profeta, un pastor, vas a tener tu casa de oración, lo vas a tener. Si el Señor habló que vas a tener un ministerio grande, lo vas a tener, lo vas a ver esos frutos. No te vas a ir de la faz de la tierra sin ver lo que el Señor un día prometió en tu vida, que un día el Señor lo dijo, que un día el Señor te habló en sueño, en las oraciones. No te vas a ir de su presencia, no te vas a ir de la tierra si el Señor no cumple primeramente todas las promesas que Él prometió. Pero para que se cumplan, nos tenemos que poner las manos en el arado, como Él nos dijo. Su palabra nos habla que no hay un Dios tan grande como Él. Y si lo cantamos, si lo glorificamos, si lo gritamos, tenemos que creer en ese Dios. Dice que no, y en su alabanza no dice que no es con espada ni con ejército, sino más con su Santo Espíritu. Nos habla nuevamente que siempre en espíritu, que siempre lo busquemos en espíritu, que las cosas Él lo hará en espíritu, en verdad, que hay un Dios sobre todas las cosas y con fe, porque dice que para que las cosas se cumplan tenemos que tener fe. Que la mujer que tenía enfermedad de flujo de sangre tuvo fe y dijo que si tocare su manto, el borde de tu manto, yo me sanaré. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo que por su fe fue sanada. Cuando resucitó al hijo del soldado, le dijo que por tu fe tu hijo fue resucitado, fue sano. Entonces el Señor en todas las palabras nos habla que por su fe y en espíritu. Siempre nos habla en fe
y en espíritu. En Ezequiel nos habla nuevamente cuando dice: fui llevado en espíritu y me mostró quién estaba mal y quién estaba bien, quién estaba orando en la dirección correcta y quién estaba orando en la dirección incorrecta. Por eso cuando un profeta te hable que estás haciendo malas cosas, que estás orando mal, empieza a enderezar tus oraciones, porque el Señor lo muestra, porque no hay nada oculto que el Señor no lo saque a la luz. Dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y una luz no se puede apagar ni por más que lo ponga abajo de la cama, ni por más que lo ponga donde lo ponga. Siempre vamos a arder y siempre vamos a reflejar. Entonces nosotros como luz tenemos que caminar en espíritu y en verdad. Empieza a buscar del Señor, empieza a buscar su verdad y empieza a profetizar sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu ministerio, que el Señor levante ese ejército que está queriendo levantar y que sople ese Espíritu Santo que necesitamos el día a día para seguir adelante, que es buscar de su presencia, buscar de Él día a día, buscar de que el Señor se glorifique en nosotros. ¿Y cómo lo conseguimos? Orando y ayunando y buscando de Él, alabándole, vigilándole a Él y leyendo su palabra, buscando su palabra y para que Él se gloríe en nuestra vida. Muchas veces decimos: qué bien anda el hermano, cómo le va al hermano, y le empezamos a buscar el pero no decimos: ¿cómo será? ¿Qué está haciendo el hermano? ¿Está sirviendo al Señor en verdad? ¿Y cómo le va bien? Entonces el Señor se refleja en nosotros. Cuando nosotros estamos bien en espíritu, el Espíritu empieza a orar de adentro para afuera. Cuando el Señor empieza a orar de adentro, primeramente obra en nosotros, empieza a sanarnos a nosotros, empieza a sacar todo lo que estaba mal en nosotros y se empieza a reflejar afuera. El orden en tu casa, el orden en tu hogar, el orden en tu ministerio, el orden en tu presencia, el orden cuando vas a un lugar y empiezas a manejarte distinto, empezás a hablar distinto, empiezan a notar los demás que empezás a hablar distinto, decir: qué correctamente habla este hermano, qué correctamente se maneja, cómo es derecho este hermano. Es cuando el Señor empieza a orar en nuestra vida, cuando el Señor empieza a glorificarse en nuestra vida, pero todo eso lo hace en espíritu, el Espíritu Santo, lo que sopló Ezequiel cuando le dijo a nuestro Señor: sopla el Espíritu, y vino de los cuatro vientos, y se escuchó un gran ruido, dice su palabra. Es cuando se empieza a escuchar lo que el enemigo empieza a caer a su alrededor, cuando empezamos a escuchar ese ruido de ese hermano decir: este no anda bien, todo anda mal, no puede ser que ande así. Si hace tiempo atrás se drogaba, hace tiempo atrás andaba en adulterio, hace tiempo atrás no diezmaba, no hacía esto, no hacía aquello, no puede ser que ande bien, no puede ser que tenga esto. Es cuando te pusiste en orden, cuando te estás derrumbando una gran muralla al enemigo, estás cerrándole la puerta al enemigo, al adulterio, a la fornicación, cuando empezaste a ponerte en orden. No solo casarte por civil, sino casarte ante los ojos del Señor, lo que vale en espíritu del Señor. Los que estamos en espíritu sabemos que tenemos que ponernos ante las autoridades terrenales en orden, porque nuestro Señor es un Dios de orden, un Dios que es ordenado. Tenemos que ponernos en orden, pero para el Señor, para servirle al Señor, tenemos que estar en orden en espíritu. Para eso tenemos que casarnos ante el Señor, ante sus ojos, en la iglesia y en orden, para que el Señor empiece a obrar en nosotros en espíritu. Y cuando hacemos eso, le cerramos una gran puerta al enemigo. Los demás empezamos a acomodarnos según su espíritu. Cuando Él empieza a manifestar su espíritu, cuando Él empieza a poner a las demás cosas, cuando Él empieza a poner la carne, cuando empieza a poner los tendones, cuando empieza a unir hueso con hueso, el Espíritu Santo empieza a ordenar todo, porque el Espíritu Santo es orden. El Señor dejó su Consolador para que nos consuele, para que nos ordene, para que nos hable, para que nos diga: aquí hay falta esta unión. Cuando estás
en problema con tu matrimonio, el Señor te dice no lo vuelva a repetir, no lo vuelva a hacer, para que no vuelva a suceder, para que no esa desunión no lo haya. Es cuando el Señor empieza a unir nuevamente esos huesos, empieza a hilvanar las cosas, empieza a unir con tu hijo. Si lo retaste mal, no lo vuelva a hacer. Si tu hijo lo hizo mal, el Señor lo va a reprender cuando vos le digas, hijo, no quiero que lo vuelva a hacer esto, porque no es de agrado del Señor, no me agrada, no se puede hacer esto. El Señor lo va a empezar a inquietar y va a decir, está bien, me está alejando de mi papá, de mi padre, de los que están al lado mío, por ser desobediente, por no cumplir esto, y es cuando el Señor empieza a unir esos tendones. Si discutiste con tu hermana, con tu hermano, con tu mamá, con tu padre, el Señor va a ir poniendo esos tendones que va a empezar a unir en tu hogar, en tu casa. Cuando el Señor empieza a poner esos tendones se van a ver distintos, se van a poder sentar a tomar unos mates y a charlar, a hablar de lo que está mal y de lo que está bien, lo que no le agrada a uno y lo que le desagrada al otro, para que puedan comunicarse y hablar, para poder poner esa piel. La piel es lo que cubre todo lo demás, es lo que nos hermosea por fuera, el que nos pone, lo que nos une, para que estemos todos juntos, que esté todo cubierto el cuerpo, y todos somos un cuerpo. Tu familia, tu hogar, tu matrimonio es un cuerpo, ya somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y es para que empieces a ordenar todo, es para que te empieces a sentar a charlar con tu familia, empieza a profetizar sobre tu familia. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántas familias de Dios hay dentro de la iglesia y no se hablan? ¿Cuántos matrimonios hay que dicen que están bien y tienen problemas con sus hijos porque su hijo no lo obedece? ¿Cuántos pastores, cuántos siervos dicen mostrar una cosa delante del Señor y estar desacuerdo en su familia, en su matrimonio? Es decir, yo voy por un lado y yo voy por el otro. Y querer poner la autoridad de decir yo soy cabeza de hogar y se tiene que ser así. No es eso, es sentarse y charlar y buscar el punto. Que el Señor sople ese espíritu, ayunar y orar por ese problema, por esa dificultad. Que el Señor empiece a unir esos huesos, que empiece a poner esa carne sobre esos huesos. Si se unieron los huesos, que empiece a poner esa carne, esa fortaleza, para que esos huesos estén fortalecidos y cubiertos, para que el enemigo no vuelva a romper. Dice que estaban secos en gran manera, pero cuando el Espíritu Santo llega, cuando el Espíritu Santo empieza a unir, a mover, esos huesos empiezan a vivir. Dice que empieza a unirse, empieza a estar de pie y a ponerse un ejército en gran manera. Cuando ya está todo unido, cuando el Señor empieza a unir tu matrimonio, tu casa, tu hogar, son un ejército en gran manera, y el Espíritu Santo sopla, empieza a soplar y empieza a estar en tu hogar, empiezas a ver las cosas distinto, todo se empieza a caminar distinto, todo se empieza a mover distinto y todo toma una orientación distinta que es en el Señor. Y para los demás todo va a estar mal siempre. Siempre el enemigo va a poner a esos hermanos, a esas hermanas, siempre va a poner esa persona que va a venir a decirte, antes era esto y ahora no sos esto, ¿por qué cambiaste? No cambiaste, sino que el Señor te mostró que estabas haciendo mal. Sos la misma persona, pero cambiada en Cristo Jesús, moldeada en Cristo Jesús. Lo que hacías mal antes no lo volvés a hacer. Si tomabas, no estás tomando, porque el Señor te dijo no tomes, porque no es para su gloria y su honra. Yo hace tiempo atrás tomaba mucho, decía que estaba bien, pero me iba deteriorando físicamente, y en mi familia, en mi hogar, se estaba cayendo a pedazos por culpa del alcohol. No lo empecé a hacer y empecé a ver la mano del Señor moverse. Muchas veces me decían, antes tomaba, eras un borracho. Sí, antes, tu palabra lo dice, antes lo era, ahora no soy. Ahora soy un hijo de Dios caminando en verdad en el Señor, buscando de Él que se siga glorificando en mi vida. Si yo llegué hasta donde llegué, no fue gracias a mí, sino gracias al Señor. Tengo una familia, un matrimonio, un hogar, una esposa, unos hijos hermosos, gracias al Señor, porque a Él le plació. Un ministerio, gracias al Señor. Una puerta a donde tenemos que servir. El Señor hace un año atrás nos habló de una puerta que se abriría antes de este fin de año,
todo lo veíamos lejos, la pandemia, los problemas, las dificultades, las luchas, sin estar en una casa fija de oración, porque el Señor te había pedido que nos corramos un tiempo del lugar donde estábamos. Nos pidió que nos corramos porque había cosas que el Señor quería hacer en nuestra vida y en la vida de la congregación donde estábamos. Y el Señor empezó a tratarnos, a pulirnos unos a los otros, porque el Señor quería abrir esa puerta, esa casa de oración que la abrió. Gracias al Señor, Él movió sus piezas. No pensábamos en la puerta donde menos pensábamos que se iba a abrir. Se abrió porque el Señor cumple su palabra. No importa de dónde venga tu bendición, no importa de la mano de quien venga, pero va a venir esa bendición. El Señor quería pulirnos con el matrimonio, nos apartó para que nos entendamos, para que pensemos como cabeza, porque llevar un ministerio no es fácil, hermano. Todos apuntarán al pastor, a la pastora, apuntarán a los líderes, pero no es fácil. Un líder puede estar pasando un proceso, hay que ayudarlo a pasar. Un pastor puede estar pasando un proceso, como líder hay que ayudarlo a pasar, hay que ayudarlo a buscar de Él, del Señor, decirle que el Señor está y que el Señor lo va a fortalecer. Entonces entendimos en este tiempo con mi esposa que muchas veces como cabeza vamos a estar solos, que vamos a estar en el desierto, como Elías lo estuvo, porque el Señor te pone en un desierto, que nadie te va a ir a ver, que nadie te va a preguntar cómo está, que nadie te va a decir, hermano, te falta algo. Es para que vos lo busques en espíritu al Señor, para que te glorifiques en el Señor, para que te hagas fuerte en el Señor, porque las águilas para renovarse se van a una cueva, se van a los lejanos, se van a los cerros y empiezan a golpear ese pico donde tienen callada esa boca, a poder sacar ese pico viejo, a cambiar sus plumas en la soledad, en la cueva, y vienen renovadas. Así somos los hijos del Señor. Por eso cantamos como las águilas, nos renovamos en el Señor. Por eso cantamos también como barro en las manos del alfarero. Cuando el Señor nos tiene en las manos, puliéndonos, moldeándonos, no nos gusta, pero tenemos que soportar, pedirle al Señor que nos ayude a pasar. Y todo este tiempo fue un proceso. Sí, hubo lucha, hubo dificultades, hubo procesos que nos decíamos hasta acá llegamos, pero el Señor estuvo ahí levantándonos día a día. El Señor estuvo ahí glorificándose y no fue en vano. Todo proceso no es en vano. El Señor se glorifica. El Señor nos habló de esa puerta y hoy se abrió esa puerta. Antes del fin de año dijo, antes del año de su matrimonio estará esa puerta. Ustedes estaban para esto. El hombre se interpone, sí, se interpone muchas veces, inconscientemente, porque es para que nosotros seamos fieles al Señor, para que nosotros doblemos nuestra rodilla. No es el pastor, no es la pastora, no es el hermano que te pone el tropiezo, no, es el enemigo, pero es permitido por el Señor para ver hasta dónde vos le crees al Señor, hasta dónde le buscas al Señor en espíritu. Si estás en espíritu, vas a entender que tenés que seguir buscándole al Señor. Vas a entender que todo lo que hiciste no fue en vano. Todo lo que sembraste un día lo tenés que cosechar. Mi esposa había profetizado que este año sería un año de recoger frutos. Y así lo creímos, así lo tomé. Lo profetizó y lo creímos. Yo lo creí y dije amén. Y este año estamos recogiendo los frutos. Dirán mucho, eso es fruto de la sierva. Sí, es mucho fruto de ella porque ella lo hizo en su tiempo, en su caminar. Pero también son frutos míos que se unificó. Quizás muchas veces yo una vez le dije a mi esposa, digo, ambos recibimos promesas distintas, estando distintas pero iguales, aún no estando juntos. El Señor nos dijo que íbamos a tener grandes ministerios, que íbamos a tener una casa de oración, que llegaríamos al pastorado, que tendríamos una casa, una familia hermosa. Y creímos. Y lo creímos. Y le digo, el Señor sí que es un Padre ordenado que sabe cuánto cuesta, porque nos unió a los dos para darnos a los dos una sola cosa y no te dan muchos problemas. Digo, así que vamos a seguir confiando en el Señor, que todas las cosas van a salir bien y van a salir pronto. Si nos prometió a los dos separados, nos unió para que les sea más fácil. Así que
creímos en el Señor, y por eso cuando dijo que es un año de cosechar frutos, yo lo tomé porque digo, el Señor lo va a cumplir, y como lo está cumpliendo, puso a dos cabezas que tenemos, a la pastora Elsa, a la apóstola Elsa, a la pastora Virginia, como cabeza de nosotros, y usó sus herramientas, usó a su apóstol Zeni para darnos el respaldo, y nunca lo habíamos pensado, nunca hubiéramos imaginado que hubiéramos tenido esta oportunidad que el Señor nos dio, y lo sabíamos, sí, pero lo veíamos lejos a la vista de nosotros los hombres, pero confiábamos en el Señor y orábamos en esa dirección confiando. Y el Señor lo hizo antes de este año. Lo hizo, ¿por qué? Porque creímos en espíritu, hermano. Porque lo buscamos al Señor en espíritu. Porque cada lágrima que se derrama es lo que regamos, la semilla de nuestra bendición, la planta de nuestra bendición. Es cuando le decimos a un hermano que todo está bien, es porque todo está bien, porque el Señor lo va a levantar. Muchas veces decimos, ¿por qué este hermano me dice que todo está bien? Si mi familia se va al tacho, ya mi hogar está mal, está roto, no tiene solución, porque lo estamos viendo en espíritu, hermano. Porque lo estamos viendo lo que el Señor va a hacer. Porque el Señor dice que te deja tocar fondo para que empieces a glorificarse Él, para que empieces a buscar de Él, para que nuestro Señor Jesucristo empiece a levantar ese hogar, para que ese pueblo, ese hogar, ese matrimonio que no estaba, que nadie daba nada, es cuando el Señor empieza a glorificarse. Por eso dice que están los médicos, sí, es permitido por el Señor los médicos, los doctores, los psicólogos, pero donde la ciencia nos llega, llega nuestro Señor Jesucristo, su poder y su espíritu, empieza a levantar y a glorificarse en cada hermano. Muchas veces decimos, ¿qué va a poder este hermano? No, el hermano no va a poder, sino que el Espíritu de Dios que está en ese hermano va a poder. Ese va a poder, ese siervo va a poder, todo se va a poder en el Espíritu del Señor, porque cuando lo buscamos en el Espíritu de Dios, usted se va a dar cuenta. Cuando un pastor ora por su pueblo, se va a dar cuenta, porque el pueblo va a estar lleno del Espíritu Santo. Cuando esa cabeza empieza a interceder, cuando esos líderes empiezan a interceder en espíritu, los hermanos llegan a esa iglesia, empiezan a llenarse, empieza a crecer ese pueblo, empieza a levantarse esos guerreros, porque esas cabezas empezaron a profetizar y a creer lo que el Señor un día le dijo, un día le prometió, y como cabeza lo tienen que hacer, porque Dios lo demanda, porque nuestro Señor nos demanda, porque llegamos al ministerio y nos ponemos en manos cruzadas, ya somos pastores. No te creas que sos más que los demás, sos más pecador que los demás, porque el Señor se glorifica en lo que no somos nada. Gloria. Dice que no somos nada, y Él de lo nada, de lo vil, Él lo hace glorioso, porque Él lo levanta, como lo levantó nuestro rey David. Al rey David no era nada, y lo levantó de la nada. Entonces el Señor se empieza a glorificar en la nada. Por eso todo lo que llegamos a un ministerio lo tenemos gracias a nuestro Señor, y no tenemos que mirar de costado al hermano que está haciendo mal, al hermano que se está forzando, sino que ayudarlo, encaminarlo, corregirlo en lo que está haciendo mal, sí, exhortarlo con amor, porque dice su palabra que lo tenemos que hablar de amor, sí, y el Señor nos habla de amor, pero también de exhortación, porque el Señor al que ama corrige. Al que el Señor ama corrige con la palabra, en espíritu. Todo lo del espíritu se tiene que corregir en espíritu, y eso se corrige con la palabra, porque cuando usted habla en espíritu, la otra persona lo va a recibir bien, porque no se siente ni chocante ni que lo está apuntando con un dedo, porque el único que acusa es el enemigo, y cuando empezamos a acusar al hermano es cuando estamos en la carne. Cuando estamos en espíritu empezamos a ver los defectos y decirle al hermano, no tenés que hacer esto, porque si haces esto el Señor no le agrada y te va a pasar tal cosa. Pero lo estamos viendo en espíritu y discernir en espíritu los problemas que está poniendo el enemigo, las trabas que está poniendo el enemigo al hermano. Así que hasta acá la palabra que me dio el Señor, y lo invito, hermano, que siga peleando en espíritu, que siga guerreando en espíritu por su hogar, por su familia, por su matrimonio, por su ministerio, por su economía, que el Señor
tiene el dominio y control de todas las cosas. Hasta aquí la palabra y lo dejo con la sierva que va a estar cerrando este culto. Amén.